lunes a las 6 de la tarde, Todos los Fuegos, con la conducción de Daniel De Santis. En el aire de las 7:40, escucha Todos los Fuegos. Todos los fuegos queman distinto. Una lluvia de rosas también te incendia. Buenas tardes a toda la audiencia de Todos los Fuegos por AM740 Radio Rebelde. Hoy no es un programa, es un programa más, pero cumplimos 200 programas en el aire, o en el éter, como decían antes, que en realidad no es ni en el aire ni en el éter. Estamos en el espacio electromagnético. Uno estudió física, alguna vez tiene que decir algo de lo que estudió varios años de su vida. Y además tuve 30 años entre el aula enseñando física. Y lo que a veces, para entretenerme un poco, algunos años no le daba bola al programa y enseñaba óptica y electromagnetismo, que me gustaba más que otras cosas. Un año fuimos todo el año enseñándole óptica y electromagnetismo para explicar el láser, y llevé a toda la división a un laboratorio que es en La Plata, y que le dieron toda una serie de clases sobre el rayo láser y sus aplicaciones. Bueno, dicho eso... Un jugador de toda la cancha, que se dice. ¿Cómo? Un jugador de toda la cancha. ¿Yo? Sí, bueno, física. Yo estudié física. No estudié historia, sociología, que yo me doy cuenta que a veces tengo carencia en este tema, porque uno de joven aprende muchas cosas que de viejo le cuesta más trabajo. Entonces decíamos que estamos en el programa número 200, que ha crecido este último año, ha crecido con varias incorporaciones, que ya las conocen a todos y los conocen, no los vamos a presentar de nuevo. Así que, Javier, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Daniel? Buenas tardes. Bien, contento. Vamos a saludar a Dayana Álvarez ahí también. No le vamos a decir nada porque después acá el director de la radio nos critica. Y a Mauro, que lo perdimos y lo encontramos. Bueno, vamos con el editorial, que obviamente el editorial está dedicado a lo de ayer, pero vamos a dar puntada con hilo. Debate presidencial. En el debate presidencial de ayer domingo 1 de octubre se enfrentaron 4 candidatos de los partidos de la clase capitalista y una representando las ideas del socialismo. Si una persona totalmente ajena a la política argentina se hubiese asomado al debate con la sola información que acabamos de dar, hubiese tenido una certera aproximación a la realidad. Un sistema capitalista con representantes mediocres y sin ideas, y un socialismo balbuciante con una representante que brilló sobre sus oponentes. Nos toca decir a nosotros que la mediocridad capitalista se debe a que sus partidos políticos han abandonado, si alguna vez la tuvieron, la intención de representar al pueblo y a la nación argentina para ser meros administradores de la plataforma de negocios de un centenar de empresas monopólicas y financieras, para quienes Argentina es su nombre de fantasía. Ni país somos ya para ellos. Para esas 100 empresas, 80, 120 empresas, Argentina es un lugar para extraer riqueza de distinto tipo.
Debemos elogiar sin retaseos el desempeño de Miriam Bregman y su equipo porque representaron dignamente la posición socialista. Sí debemos señalar que enaltece aún más las cualidades de Bregman el hecho que el FIT y el PTS no tienen una propuesta de país, ni se lo proponen porque su táctica es la oposición en general y parlamentaria en particular. La palabra oposición no lo estoy diciendo en sentido crítico, no en el sentido que lo dice la izquierda, son parlamentaristas. Estoy queriendo decir otra cosa, que su táctica es acumular parlamentariamente y no presentar una opción política de poder ante el pueblo argentino. La palabra oposición, muy cara al trotskismo, le dificulta llenar el vacío de representatividad del pueblo y de la nación argentina. En cambio, Fidel Castro, un joven de 27 años, derrotado militarmente y exterminado, el grueso de sus compañeros, los asaltantes del cuartel Moncada en 1953, y estando preso, o sea que no podía tener más cosas en contra, asumió su defensa en juicio y su alegato llamado La historia me absolverá fue el programa de ofensiva que llevaron al triunfo 5 años después. Mi amigo Rodrigo, soldado de la Revolución Cubana, chileno, de Concepción, me aclara que fueron 5 años, 5 meses y 5 días. Una manifestación de esa carencia la vivimos el año pasado, cuando la selección de fútbol obtuvo el campeonato del mundo. Nosotros pensamos que en la enorme masividad de los festejos, de la movilización de masa más grande de toda nuestra historia, que tenía preocupados a los dirigentes de ambos lados de la grieta, que la boicotearon, pero no empañaron, subyacía la necesidad de expresar a la argentinidad, abandonada y mancillada por todos los partidos capitalistas. En esa cultura que anida en el pueblo tenemos que buscar las reservas que nos pongan de pie para enfrentar a los malos imperialistas y peores nacionales, parafraseando a José Artigas. Una vez más decimos que las fuerzas políticas del campo del pueblo debemos intentar llenar ese vacío. En 1918 le preguntaron a Lenin qué era el socialismo, y él respondió: el socialismo es el poder soviético y la electrificación del país. Después de la debacle mundial del socialismo, nosotros respondemos que el socialismo es el poder del pueblo y la revolución industrial. Ambas tareas son el programa de acción política de los trabajadores argentinos. Yo no sé por qué digo esto y lo que sigue me dice que soy peronista. Estoy invocando a Lenin, que dijo que era la electrificación del país, y me dice, vos sos peronista. ¿A dónde? Yo, la verdad que los izquierdistas que me dicen que soy peronista no entendieron que el socialismo, no leyeron la historia del socialismo, no leyeron a Lenin, y a Marx, y a Engels, y a Fidel, y al Che. ¿Qué leyeron? Bueno, y ni a Trotsky leyeron, porque yo he leído bastante a Trotsky, bastante, y no se parece a lo que hacen los trotskistas. Trotsky planteaba la cuestión del poder. El primer paso de la revolución industrial es la independencia política.
Son las tres banderas del peronismo. ¿Y qué quiere? ¿Que tenemos que ser colonia? Señores izquierdistas, están proponiendo ser colonia del imperialismo. No, tenemos que tener independencia política. Un país soberano no puede someter sus decisiones al Fondo Monetario Internacional. ¿Quieren que estemos sometidos al Fondo Monetario Internacional? ¿Sometidos a la Casa Blanca o a la Justicia Federal de Estados Unidos? El segundo paso es sustituir la política económica basada en el endeudamiento externo por la del ahorro interno. ¿O qué? ¿Tenemos que tomar la propuesta de Milei de volver a endeudarnos en dólares para dolarizar la economía? No, señores, esto no es peronismo. Esto es una política revolucionaria, guevarista y santuchista. Para hacerlo, la independencia y el desarrollo, tenemos que declarar la moratoria de la deuda externa, que debe ser pagada por los que la contrajeron con los fondos que fugaron al exterior. Cubre la totalidad, ya que deuda y fuga son iguales. El no pago favorece a los fugadores, ya que les deja garantizado el fraude y los fondos. Por eso la izquierda no crece. Y nunca el pueblo tomó la consigna del no pago, porque es una consigna absurda. Es una consigna de derecha, reaccionaria, que favorece a los ladrones. Nosotros decimos que la paguen los que tienen la guita en el exterior. De la Argentina no tiene que salir un solo peso. Entonces le pasamos el problema a ellos. En cambio, de la otra manera, el problema nos lo generamos nosotros y encima le dejamos la guita. Sigo. Estatizar el sistema bancario y el comercio exterior con sus puertos. A veces nos dicen que son propuestas viejas. Y nos preguntamos, ¿es que le vamos a dejar los bancos al capital financiero y los puertos privados a los contrabandistas y capitalistas? La tierra no debe ser un bien de renta, sino de producción para el desarrollo, por lo que hay que expropiar a la oligarquía terrateniente capitalista y el capital extranjero extractivista. Yo acá le había tachado extranjero el capital extractivista. Las bellezas de nuestros variados paisajes, los recursos naturales, petróleo, gas, litio, oro y demás de la minería, la producción y distribución de la energía, como las industrias estratégicas, metalmecánicas, informática, inteligencia artificial, etcétera, deben ser nacionalizadas y puestas bajo la administración obrero-estatal, imponer un impuesto progresivo para que más pague el que más tiene. Con los recursos así obtenidos, triplicar la inversión productiva. Estamos en menos del 20, 15, por 3, 45, menos incluso todavía de lo que invierte China. China crece a tasas chinas porque invierte a tasas chinas. Argentina no crece porque no invierte. Multiplicar por 10 la inversión en investigación y desarrollo de tecnologías de primera generación para producirlas en el país sin tener que recurrir al endeudamiento externo. Ampliar, fortalecer y modernizar los sistemas de salud y educación pública. Que Milei, que voucher, andá, metete el voucher en el bolsillo, Milei. Necesitamos invertir para tener muchas escuelas públicas y que todas las chicas y chicos argentinos vayan a la escuela. Nosotros sabemos de qué estamos hablando, pues estuvimos 30 años adentro del aula. Sabemos lo que pasa en la educación. Y la educación pública, con la educación pública, los liberales, los de tu palo, Milei, los liberales de tu palo, cuando todavía no eran tan corruptos como vos, por medio de la educación pública se construyó este país. Ley 1420.
Desarrollar la industria de la construcción, tanto para construir la infraestructura del país como millones de viviendas para todo el pueblo. Industria que aporta a la rápida plena ocupación de trabajadoras y trabajadores. Aumentar los salarios, jubilaciones y bajar los alquileres. Con este plan es posible crecer al 8% anual, aclaro acumulativo, 8 no da 88 por 12, da más. 8% anual durante 10 años, lo que duplicaría el Producto Interno Bruto para llevarlo al billón de dólares. Y el ingreso del pueblo trabajador se multiplicará por 2, y aumentando el porcentaje sobre el PBI, que es bajísimo, se llegaría a multiplicar por 3. Es decir, que estaríamos en los estándares de los países desarrollados. Salario medio industrial, 3 por 9, 27, 2.700 dólares. En lo político, sustituir el sistema de representación indirecta por la representación directa irrevocable de los mandatos, para que los corruptos como vos, Milei, Massa, Bullrich y toda la caterva esa no se atornillen a los sillones. Mientras que los elegidos deberán rendir cuentas periódicamente con el objetivo de alcanzar la más completa y consecuente conquista de la democracia. Las fuerzas militares nunca más deben utilizar sus armas contra el pueblo, sino ser su continuidad como brazo armado. También dice que acá no saben entender. El enemigo entiende lo que estoy diciendo. La consigna de leer, el brazo armado del pueblo. Pero lo tengo que decir y mostrar todo el juego porque los de uno no entienden. El enemigo sí entiende lo que estamos diciendo. Como brazo armado, es decir, el pueblo organizado como los regimientos que surgieron durante las invasiones inglesas para defender la integridad territorial hoy amenazada por la OTAN. Yo me preguntaba, ¿por qué en 1810 se tiraron 2 o 3 tiros y algunas cuchilladas? Porque el poder ya había pasado a manos del pueblo, porque los regimientos que se formaron en las invasiones inglesas eran el pueblo organizado militarmente. Entonces fue cuestión de que los jefes de los regimientos se orientaran para el lado de la revolución y la revolución triunfó. Sin desconocer que French y Beruti, que también eran jefes militares, organizaron la población civil. Las fuerzas policiales. Tenemos que aprender de Fidel Castro. Fidel Castro se basó en la historia en José Martí. ¿Por qué nosotros no tomamos la experiencia de las invasiones inglesas? Bueno, las fuerzas policiales renovadas y educadas en el respeto al pueblo deben combatir el delito organizado, complementadas con docentes civiles que reeduquen a la población causante del delito menor, pero muy dañino, por medio de la inserción laboral y la educación para convivir en la sociedad. Construir paso a paso fuerzas revolucionarias que no se vendan ni se rindan. Bueno, impulsar la más amplia unidad de todo el pueblo en un frente antiimperialista en el que confluyan la clase obrera, el campesinado, los pueblos originarios y otras etnias, los valores del feminismo y, como lo señala nuestra historia reciente y sus 3 mayores luchas, el cordobazo, el rodrigazo y la rebelión, de la necesaria incorporación de las clases medias. Partiendo de las propuestas ya mencionadas, teniendo como horizonte la socialización de los medios de producción y de cambio, que no debe ser un dogma, sino una guía para la acción, el socialismo lo tenemos que redescubrir en la realización de las medidas
que dicte la realidad para la transición del capitalismo al socialismo. El Che intentó en Cuba hacer una revolución industrial, cosa que es más factible en Argentina porque tiene inmensos recursos naturales. Y a eso vienen, a llevárselos. También el Che luchó por eliminar el individualismo capitalista en el trabajo y en la sociedad para suplantarlo por una conciencia solidaria, es decir, socialista, en una sociedad de trabajadores libres. Nosotros felicitamos a Miriam Bregman, pero nos hubiese gustado que estas ideas del socialismo revolucionario, del poder del pueblo, hubiesen estado presentes ayer en el debate. Pero tenemos esperanza, porque la compañera es buena, tenemos esperanza que avance hacia posiciones revolucionarias. Sí, aparte, creo que, digamos, vamos adelantando un poquito, ahora en un rato seguro lo hablamos, pero históricamente en los debates presidenciales que se vienen dando, en general los candidatos de la izquierda se quedaban históricamente en sus discursos clásicos, ¿no? Y no salían de eso, y ocupaban un lugar, para mí, que es como este lugar que le asigna el sistema, que es precisamente ser, por así decirlo, el resguardo moral de, no, está bien, alguien tiene que decir estas cosas, y queda en lo anecdótico, porque después no trasciende ni en lo electoral, digo, nunca pasa del 2%, del 3%, y aparte era como, bueno, está bien, digan lo que ustedes tienen que decir como para que después quede justificado los arreglos que terminan haciendo los candidatos burgueses, ¿no? Como diciendo, bueno, ustedes digan, y eso, bueno, ya está, nos habilita, está bien, alguien dijo lo que se tenía que decir, y bla, 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 ya está. A mí, la verdad, me pareció más que saludable la mayoría de sus intervenciones. Me sorprendió porque la verdad pensé que iba a ser como siempre esto, una suerte como de decorado moral, y la verdad que la noté muy sólida la compañera. Yo quiero pensar que quizás esto pueda tener algún tipo de impacto, no particularmente en el electorado del FIT, porque obviamente el electorado del FIT en general seguramente va a estar votando esta alternativa. Saludos, ahí lo estamos viendo a Carlos Po, saludos. Y lo que quería decir nada más, así cerramos, es a mí me deja pensando si quizás esta performance tan razonable y tan deseable para un candidato que se define como de izquierda por lo menos, a ver si logró erosionar algunos otros electorados y otras voluntades, porque digamos, bien sabemos, no me estoy refiriendo precisamente ni a Bullrich ni a Milei, pero digamos, electorados del peronismo, algún ruido le tiene que haber hecho alguna de las cosas que dijo la compañera, porque realmente sabemos vamos a decirlo así brutalmente, ¿no? Los sapos que se están comiendo, ¿no? Con sus respectivos candidatos, digo, sea Massa o sea Schiaretti, quienes por lo menos se definen como peronistas, que se supone que apelan a un imaginario popular de masas, ¿no? Pero que claramente todos sabemos que representan hoy estos candidatos, ¿no? Claro. Representan claramente los intereses patronales, de las distintas corporaciones empresariales, de los sectores bancarios y particularmente del FMI, de la Embajada de Estados Unidos, de mínima. Así que ojalá que haya hecho algo de ruido por allá, porque claramente lo que son sus candidatos oficiales la van a tener bastante duro para querer convencer a sus militantes de que le banquen las campañas. Sí, estamos coincidiendo. Vamos a decirle a la audiencia que nosotros generalmente no nos reunimos para ponernos de acuerdo en lo que vamos a decir. Coincidimos porque, bueno, pensamos para el mismo lado, digamos. Iba a decir igual, pero no es exactamente igual, para el mismo lado. Hay que dejar un andarivel ancho por donde transiten las ideas de transformación de la sociedad. Ahí tenemos al compañero Carlos Po. No sé si te querés prender en esta parte del temario del programa sobre la evaluación del debate de ayer, si querés meter algún bocadillo o un sándwich de triple, como quieras.
Hola, buenas tardes Daniel, buenas tardes Javi, buenas tardes a toda la audiencia de Todos los Fuegos. Mira, yo la verdad que ayer tuve la posibilidad de ver una parte del debate, no lo vi completo, pero sí vi, digamos, la parte más jugosa, que fue cuando hablaron, y que de hecho los dos candidatos principales se gastaron todas sus réplicas y contrarréplicas, ¿no? Que fue con la parte del tema de economía, ¿no? Y la verdad que deja una sensación en donde no dijeron demasiado más allá, o por lo menos, digamos, no mostraron, digamos, un poco más de lo que ya todos sabemos de cada uno de ellos, ¿no? Me parece que es un juego donde esto va a seguir la especulación, en virtud de que hay una situación muy abierta y muy incierta, en el sentido de que por lo menos las últimas encuestas siguen dando, digamos, esa especie, digamos, de final apretado entre los candidatos de La Libertad Avanza, Unión por la Patria, y un poquitito más rezagada, pero siguiendo ahí de cerca, digamos, a Patricia Bullrich, ¿no? Fue como una especie de... Bueno, y además también un poco también el tema del formato del debate, ¿no? O sea, uno a veces piensa qué tiene que ver con la democracia todo eso, ¿no? O sea, verdaderamente, o sea, creo que nada, o sea, es una especie, digamos, de política espectáculo, donde se monta una cosa para que los grandes medios de comunicación pongan a todos sus comunicadores, ¿no? Establezcan las reglas, y en esa hasta se prende la opinión, la televisión pública, ¿no? Porque la televisión pública, que debiera ser el ámbito, además, donde se debieran llevar adelante este tipo de cuestiones, lamentablemente no se hace, ¿no? Perdón, vos sabés que a mí también me llamó la atención eso, porque yo esperaba que la transmisión fuese por la televisión pública, era lo esperable. Digo, claro, ya sé que no tiene que ser como cuando hay, bueno, un discurso presidencial y tiene que bajar, viste, bueno, cadena nacional, pero por lo menos claro, que hubiesen transmitido esto, que son 2 horas, aparte un domingo a la noche, digamos. Es más, tengo entendido que rozó los 40 puntos por momento, o sea que... sí, evidentemente interés, viste, de la ciudadanía interés. Existía, sí. Había, digamos, por escucharlo. Sí, me dio la sensación de que en el caso, por ejemplo, de Javier Milei, ratificó todas las barbaridades que viene diciendo en cada oportunidad que tiene, con respecto a los planes que tiene, digamos, para la Argentina y en contra del pueblo argentino. Y los demás candidatos como una especie de cosa bastante, hasta casi podríamos decir, bastante timoratos a la hora de enfrentar esa amenaza fascista que representa Milei-Koski-Lucic, que lleva además de candidata a vicepresidenta nada más ni nada menos que a Victoria Villarroel, que representa lo que representa en la Argentina, ¿no? Y casi podríamos decir, bueno, que con esas reglas que le pusieron de que eran solamente cinco réplicas, digamos, por cada candidato, a lo largo de todo el debate, que duró por espacio de, creo que más de 2 horas duró. 2 horas y un poquito más. Bueno, la verdad es que es una dinámica y un formato que le podrá servir mucho a la televisión, pero a la ciudadanía no sé qué le aporta, qué le suma o qué le resta, ¿no? Bueno, vamos a la tandita de las 1:30 y retomamos el tema después de la tanda. Radio Rebelde AM740. La radio de todos. Todos los miércoles de 19 a 21 horas llega Voces por la Ciudad. Tu lugar
lugar de encuentro con lo que hay que saber, con lo que necesitas difundir y te interesa. Voces por la ciudad. Tu voz. Conducción y dirección general, Daniel Alunni. Recreo. Todos los jueves a las 21 horas, hagamos un recreo. En Radio Rebelde, Elizabeth Machado te acompaña con las novedades, estrenos y datos curiosos sobre cine, series, teatro y algo más. Recreo, jueves, 21 horas, por Radio Rebelde. Recreo. Los jueves a las 7 de la tarde, Rebeldes por Malvinas. Un programa que analiza la realidad desde la óptica de la soberanía de nuestro pueblo argentino. Rebeldes por Malvinas. Jueves de 19 a 21. Para que seamos de una vez por todas libres de toda dominación extranjera. TELAM. 78 años de historia avalan nuestro presente. Proyectan nuestro futuro. TELAM. Tan nuestra. Tan Argentina. www.telam.com.ar. Ya escuchás La Rebelde. Ahora también nos podés ver. Mirá la programación en vivo de AM740 en YouTube. Nos buscás como Rebelde Radio 740. Te suscribís y ves en vivo todos los programas de La Rebelde. Ya escuchás La Rebelde, ahora también nos podés ver. No por ustedes, muchachos, críticos. Escucharon la marcha peronista, ¿no? Que tenemos de cortina. La marcha peronista. A ver si se avivan alguna vez. Y se sacan la cera de los oídos. Dayana, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? Bueno, Dayana, que es jovencita, sabe, ¿eh? Los veteranos no saben. Le tenemos que enseñar. Bueno, seguimos con la segunda parte, primera media hora de Todos los Fuegos por Radio Rebelde. Javier, no sé qué has preparado, el análisis más profundo de lo de ayer. Sí, un poco por ahí. Igual varias cosas, porque, bueno, obviamente, y ya lo sabemos porque lo venimos charlando hace varias semanas, tristemente todo lo que tiene que ver hoy con los conflictos sociales y políticos están vinculados inevitablemente a todo lo que tiene que ver con la campaña electoral, porque bueno, se va a definir específicamente quién va a ser el futuro garante de la explotación, ¿no? Lamentablemente ese es el horizonte inmediato. Y si bien ahora vamos a charlar un poco más en fino, más profundo de algunas de las cosas que se vieron ayer, y por cierto tener presente que lo de ayer solo fue la primera parte. El domingo que viene va a haber otro debate, porque hay ejes que quedaron afuera. Ahora entramos en eso, pero digamos, en estos días vinieron pasando varias cosas a tener en cuenta en relación a todo esto. Por un lado, en estos últimos días vienen saltando distintos, vamos a decirlo, affairs o asuntos que están dejando de modo explícito, a nadie le escapa, todos y todas sabemos que en estos ámbitos de poder, ¿no? Poder político, económico y demás, la corrupción y otro tipo de cosas es moneda corriente, tristemente, pero bueno, es muy paradigmático, muy paradójico a la vez también, de que justo en estos tiempos de elecciones, donde se espera que por ahí algunos y algunas sean un poco más prolijos, ¿no? En los manejos de los asuntos turbios, precisamente en estos días vienen saltando varios problemas que manchan particularmente a lo que es el oficialismo. Por ejemplo, la semana pasada terminó de exponerse un affair ahí conocido como Chocolate, que supuestamente lo que sucedió fue que saltó que en la legislatura bonaerense hay un montón de... hay un puntero que vino manipulando extracciones de dinero y demás, digamos,
acuerdo, todos sabemos, ¿no? Todos y todas sabemos que en general muchas veces en lo que tiene que ver con el empleo público y ese tipo de trabajo, hay acuerdos de yo te consigo lugares y vos después de lo que cobrás me pasás un dinero a mí, ¿no? Y hay ese tipo de recaudaciones y demás. Pero bueno, saltó la semana pasada. Javier, sí. Habría que ver por qué saltó, porque yo en algún momento estuve cerca de eso, y eso era lo normal. Todos los bloques de todos los partidos, estamos hablando de hace 25, 30 años, que hacían eso. Por supuesto, por eso digo, esto no extraña a nadie, y a la vez extraña que justo salta, todos y todas sabemos, ¿no? Lo que normalmente se llama un carpetazo, o hacerte saltar hablando así bruscamente, ¿no? Armarte un lío, un quilombo, justo ahora en este momento donde vos precisamente estás con el discurso de la pulcritud, de evitar la corrupción, de tratar de trabajar para que haya mejores condiciones para el pueblo y bla, bla, bla. Bueno, justo viene a saltar esto, particularmente en la legislatura bonaerense. Recordemos que Axel Kicillof en principio pareciera ser que estaría yendo tranquilo a un posible triunfo como gobernador, de lo que sería uno de los pocos lugares donde el kirchnerismo particularmente retendría, ¿no?, el poder, y se podría seguir los próximos 4 años manteniéndolo, ¿no?, la gestión. De hecho, muchos ya están viendo un posible reciclaje, un repliegue al territorio bonaerense del ámbito estatal. Pero bueno, justo viene a saltar esto, y como decía vos, ¿no? Esto todos y todas lo sabemos, estas prebendas, estos acuerdos existen, y justo viene a saltar ahora, muy extraño todo, ¿no? Aprendé de tu propia experiencia, no te comas otro Insaurralde y familia. Cuando digo familia peronista corrupta, no te comas si querés hacer algo distinto. Ponete firme y nombrá tu gente. Exactamente. Bueno, ahí habrá que ver que ya este tipo de podredumbres seguramente después irá quedando un poco más claro. Pero bueno, justo viene a saltar acá, viene a justificar un montón de cosas, particularmente de los espacios de oposición. Pero que yo, por lo que se vio, esto lo destacaba justo Pagni, el periodista, precisamente un tipo de La Nación, y decía, qué extraño que, digamos, el escándalo fue un poco más mediático que político, porque de los sectores políticos nadie saltó, en general, como a querer, digamos, hacer mermelada con esto, porque tranquilamente esto da para hacer, ¿no?, bastante lío. Chocolate, es que todos están todos en la misma, para bien o para mal, eso es así. Entonces nadie saltó mucho, a lo sumo todos hicieron carita de sorpresa, no, qué barbaridad, mirá lo que está pasando. Pero esto es algo que pasa, como decía vos, de toda la vida, entre comillas. Así que bueno, y después pasó este otro escándalo que tuvo lugar este finde. En realidad esto es algo que pasó aparentemente hace ya una semana larga. ¿Cuál viene siendo el lío? Porque saltó durante este finde que el jefe de gabinete precisamente de la provincia, Martín Insaurralde, una experiencia larga, ¿no?, como puntero, como intendente, como referente de los intendentes y de agrupaciones de toda la provincia, y también conocido, ¿no?, también porque hasta hace unos poco tiempo, no sé si meses llega a ser, que se separó de su esposa Jessica Sirio, conocida, aparentemente en un divorcio que fue bastante confuso, muy complejo. Parece que los términos no fueron los mejores, porque sabemos que obviamente lo vinculado a los espacios de poder, siempre este tipo de problemas de tipo familiar buscan ser lo menos impactante, ¿no? Pero acá, bueno, tuvo bastante repercusión. Bueno, ¿qué pasó? Aparecieron imágenes, videos, audios, en donde se ve al jefe de gabinete que aparentemente se tomó unos días y apareció dando vueltas por el Mediterráneo en un yate a todo trapo, con Sofía Clerici, una modelo que aparentemente también realiza otro tipo de actividades, ¿no? Otro tipo de servicios. Bueno, esto es normal, digamos, en los espacios de poder, particularmente la burguesía, no sorprende a nadie, pero el tema es que aparecieron cosas como la exhibición de
regalos muy costosos, se vieron fotos de relojes Rolex, de botellas de Moët Chandon, se vieron carteras de Louis Vuitton, cosas que para cualquier laburante no la juntan ni en 15 años, lo que sale alguna de esas cosas probablemente. Bueno, aparecieron como regalos, dádivas para con esta persona, y obviamente se vieron fotos subidas de tono. Vuelvo sobre lo mismo. Por supuesto que la vida privada, sexual de cada persona, bueno, eso es un tema de cada cual, pero un funcionario, y no cualquier funcionario, el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, apareciendo allá, haciendo gastos costosísimos, que por supuesto no se pueden justificar con la función pública, porque si no, bueno, estaríamos hablando de que tendríamos funcionarios millonarios, y se supone que no debería ser así. Entonces, ¿de dónde salió el financiamiento para estas cosas? ¿Cómo está funcionando esa situación? Y además, justo en un momento clave como este, era preciso hacer ese tipo de viaje, ¿no? Yo no se creo podía que esperar no. por ahí que pasen las elecciones, quizás esperar otro momento donde, digamos, haya menos exposición. Bueno, particularmente, ahora esto se volvió un lío intergaláctico que otro problemita, que en este caso no solo impacta para lo que es la administración de Kicillof, sino que incluso también le llegó a Massa. Sí. Mis contactos en la interna peronista me dicen que Insaurralde fue impuesto en ese lugar por los varones del conurbano, cosa que no me sorprende para nada, porque Insaurralde ya venía siendo un hombre ligado a la policía, a los sectores más turbios de la policía, factores de poder. Bueno, un elemento más del AMPA político del Gran Buenos Aires, Insaurralde. Se lo imponen a él y varios otros ministros a Kicillof, y bueno, y él lo acepta. Por eso decía, Kicillof, si ganás la provincia de Buenos Aires y querés mostrar que sos otra cosa, no vuelvas a aceptar nuevos sapos. No sigas la línea de Cristina que le metió al pueblo peronista 3 sapos de candidato a presidente. Pero otra cosa quiero decir. Sí, adelante. ¿Cuánto puede haber salido ese viaje? A mí me excede largamente. Que no sabe, me dijo, idea. Pues yo dije $100.000. Uno dice 50. Pongamos $100.000 para no quedarnos cortos. $100.000. Mucha plata, ¿no es cierto? Muchísima plata. Él estaba casado con Jessica Sirio, ¿no es cierto? Sí. Se separaron. Se separaron y tuvieron un divorcio bastante conflictivo. ¿Por cuánto se cerró el arreglo? ¿Por cuánto se cerró el arreglo con Jessica Sirio? Según, no lo sé. Porque decían $10 millones. Y Jorge Rial, del Cimentero Peronista, dijo, no, yo tengo la posta, se cerró por $5 millones. Bueno, no declarado, porque no sé de dónde Insaurralde tiene denunciado menos de lo que tengo yo. Nada, un pobre angelito. Si se dividieron, dicen que se dividieron por mitades, pues supongamos que es verdad, 5 millones, el doble de 5 millones son 10 millones. O sea que Insaurralde tuvo que reconocer ante el juez del divorcio que tenía un patrimonio de $10 millones. Y no pasó nada, porque eso era público, se sabe que se separaron, que arreglaron 50 y 50, pero estalla por 100.000 y no estalla por $10 millones, porque si son mal habidos los 100.000, son tan mal habidos los $10 millones. A eso agreguémosle el hecho de que, además de ser un funcionario, y no cualquier funcionario, sino el que estaba encargado de la jefatura de gabinete, ¿sí?, que tiene estatus de ministro, básicamente, es como un ministro de ministros, vamos a decirlo así. A eso agreguémosle que además era candidato
hasta hoy a la mañana era candidato a concejal por Loma de Zamora, que es su territorio, digamos, de base, y en principio, con todo el lío que se armó, lo primero que pasó fue que renunció, entre comillas, los renunciaron, pero no había renunció a su cargo y no había renunciado hasta pasado el mediodía a la candidatura, porque todos le decían, che, pero vas a ser tan caradura que te vas a seguir encima candidateando. Bueno, recién ahí, pero aparentemente esto fue vía telefonazos de Kicillof y Massa y no sé cuántos más que seguramente habrán dicho, por favor, no nos colgues esta mochila, no nos cargues este sapo intergaláctico que nos están metiendo. Para empalmar con esto, mencionar que esta semana que pasó, precisamente, se conoció la encuesta permanente de hogares que saca cada 6 meses el INDEC, con los datos que corresponden al primer semestre de la situación social en general de la población de la Argentina, con unos datos que también son espeluznantes, así como son de impactantes estos números que aparentemente manejan estas personas miserables, ¿no? Saltó que por lo menos durante el primer semestre de 2023 los hogares bajo la línea de pobreza son el 29,6%, o sea, 30%. El 30% de la población de nuestro país, de los hogares, se encuentran por debajo de la línea de pobreza de nuestra sociedad, y eso después extrapolado en población, sabemos que más o menos el cálculo siempre se hacen a 3 o 4 habitantes por hogar, más o menos, nos da que la población bajo línea de pobreza está pasando el 40%, 40,1 para ser más específico, dándonos, bueno, un panorama, ¿no? Precisamente para contrastar entre esta situación de miserables, ¿no? Haciéndose dinero, váyase a saber cómo, y dándose este tipo de lujos y placeres, mientras la realidad es que estamos viviendo en un país en el que el 40% francamente ya es pobre, abiertamente, y otros tantos están o estamos en vías de serlo, y todo esto tomando en cuenta de que esto es el primer semestre, ¿no? Nosotros nos encontramos en el segundo semestre, habría que ver cuando estén los datos finales, probablemente para enero, dónde vamos a estar, ¿no? Porque estas cosas que están sucediendo en los últimos tiempos, la inflación continúa subiendo casi a 2 dígitos por mes, viene siendo una locura. Entonces, bueno, en situación de indigencia hay el 9,3% de la población de nuestro país, es decir, 2,7 millones de personas, ¿sí? O sea, no solo la pobreza, la indigencia ya es la miseria absoluta, ¿no? 2,7, cercano a los 3 millones de personas están viviendo en esta situación. Pobres no indigentes son el 30,8%, es decir, 9,1 millones de personas, ¿sí? Digamos, para tener en cuenta, porque el país, que la situación que van a agarrar cualquiera de estos representantes de la burguesía, se va a enfrentar con esta situación que la produjeron ellos mismos, además, ¿no? Para tener presente. Así que bueno, digamos, la situación en la que estamos, y hablando en serio, porque después cuando escuchamos las chicanas y demás de estos políticos burgueses, y ahí es donde por ahí adquiere un poco más de relevancia pensar en cómo se desempeñó por ahí Miriam, en el caso de ayer, porque, a ver, tengamos claro a qué iba cada uno, ¿no?, de los representantes de estos distintos representantes de la política burguesa, particularmente el caso de Patricia Bullrich, el caso de Sergio Massa, el caso de Javier Milei, además de que son, digamos, los que entre ellos se va a definir la presidencia, son representantes de distintos sectores y de facciones de la burguesía. Schiaretti obviamente es un tipo que iba ahí a rascar, porque obviamente es un tipo que no va a estar terciando en nada, pero está haciendo su fuercita para después, probablemente su objetivo va a ser ¿cuál? Negociar cargos en un posible balotaje, negociar cargos, espacios políticos, con participación, ¿no?, federal para Córdoba, por lo menos. Claro, va a ser ahí. Mirá, yo tengo 3, 4%, no sé cuánto va a ser lo que va a sacar al final Schiaretti, pero juega eso. Y los otros estaban buscando a ver quiénes son los que probablemente pueden sacarle algún votito más al otro. En el caso de Patricia Bullrich, que es la que francamente viene en picada, en caída con eso, y más si vamos a hablar de la performance que tuvo ayer, en la que tuvo olvido, contradicciones,
patinadas graves al momento de querer explicar alguna de sus posiciones. En algunos casos directamente se dedicó al agravio. La veo difícil, pero digamos, todos estos tipos fueron de un modo u otro nada más que representantes de la burguesía, en donde digamos ninguno se afectó de fondo. Ahí estuvo lo valioso y lo importante en el caso de Miriam, que además de que mostrarse con seguridad, con firmeza en lo que decía y de poder responder de modo claro, y esto vuelvo a decir lo que charlábamos hace un rato de experiencias pasadas de los candidatos del FIT, esta vez la verdad que creo que estuvo bien el carácter de hacer la denuncia y de demostrar, de explicitar el carácter espurio, ¿no?, que tienen todos estos tipos que vienen nada más que a querer a seguir en la misma de los otros, ¿no? Poder garantizar los negocios para ciertos sectores, para ciertas facciones, y ver cómo nos van a seguir jodiendo a todos y a todas, porque la realidad son estos datos que acabamos de mencionar del INDEC, y obviamente que uno quiere pensar que si bien esto es lo más parecido a la realidad, uno siempre tiende a pensar que esto suele ser peor aún en los hechos, ¿no? Pero digamos, la realidad es esta: estamos en un país que está viviendo en esta situación, y todos estos vienen con estos cantos de sirena que, más allá de que hayan podido parecer más o menos simpáticos, lo único que hicieron fue terminar de expresar y esbozar un poco los tipos de cuco con los que nos van a querer mentir, ¿no?, que nos están mintiendo en la cara, porque la realidad es esta, la realidad es estos Insaurraldes, ¿no?, y este tipo de gente que lo que hacen es eso, ver a la política y a las formas de funcionamiento, ¿no?, de todo este sistema electoral para poder garantizar el beneficio de sus intereses. Muy bueno. Estamos con el tiempo que nos corre. Sí, ¿no? Estamos ahí con Carlos Po, que creo que hoy nos trae un mapa provisorio, porque parece que lo vamos a profundizar más, un mapa provisorio de las bases militares, cuasi militares y disfrazadas de países y potencias extranjeras en la Argentina, y desmenuzando la gravedad de cada una en la medida de lo posible. Carlos Po, escuchamos. Sí, buenas tardes a toda la audiencia de Todos los Fuegos nuevamente. Bueno, un poco queríamos traer, digamos, este tema a colación de otros temas que hemos venido tratando en estos últimos programas y que están vinculados con el establecimiento de esta estación terrena donde funciona el radar inglés cerca de la localidad de Tolwyn, en Tierra del Fuego, ¿no? Y bueno, investigando a través de buscando información respecto a lo que es las operaciones de este tipo, donde hay, digamos, sea bases militares abiertamente o bases disfrazadas de ayuda humanitaria, o en otros casos como estaciones astronómicas, aeroespaciales, ¿no?, que funcionan en la Argentina. A vuelo de pájaro pudimos encontrar la existencia de este tipo de bases en la provincia de, Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur, en la provincia de Neuquén, y también en la provincia de Mendoza, ¿no? Vamos a ir caracterizando brevemente, ¿no?, cada una de ellas. En el caso, de Tierra del Fuego, estamos haciendo específicamente al territorio ocupado por el Reino Unido, ¿no?, que está en nuestras Islas Malvinas, y en donde se encuentra la principal de todas las bases militares, la base militar, el complejo militar, digamos, más grande que existe en América Latina, que es el complejo de Montplissan, ¿no?, lo que nosotros denominamos, digamos, como Monte Agradable. Ahí, digamos, hay una base naval, una base aérea, una base de lanzamiento de misiles, además de un centro de comunicaciones y un centro de monitoreo, que alberga, digamos, una fuerza militar de unos 2.500 efectivos y 400 civiles que trabajan en la base. Y que comprende, digamos, lo que el dispositivo, digamos, anglo-yanqui, que se despliega, digamos, en el Atlántico, en todo el océano Atlántico, ¿no?,
comprende como lo que denominan ellos como el collar de perlas, porque esto se acopla con la presencia anglo-yanqui en la isla Ascensión, en la isla Tristán de Acuña, en la isla Santa Elena, Diego García, y en las Islas Malvinas, las Georgias y las Sandwich del Sur, ¿no? Eso claramente les da un control efectivo del Atlántico desde el norte hasta el sur. La base, en el caso de la base de Montplissan, además, es un complejo y un dispositivo de seguridad de la OTAN, o sea, eso no se puede ocultar bajo ningún punto de vista. Y además, bueno, la presencia de estos militares en esta región es violatoria, por ejemplo, a la resolución 41/2011 de las Naciones Unidas, que declara al área del Atlántico Sur como zona de paz y cooperación y prohíbe situaciones que promuevan el agravamiento del conflicto. Pero bueno, para los ingleses, para los norteamericanos y para la OTAN no es ningún tipo de problema, digamos, sea las resoluciones que tomen las Naciones Unidas, ¿no? Siguiendo, digamos, sea con la presencia, después encontramos en la provincia de Neuquén también dos bases, ¿no?, que aparecen en la provincia de Neuquén. Una base, digamos, sea aparece como una base militar disfrazada, armada por el Comando Sur, en la provincia de Neuquén, muy cerca del yacimiento petrolífero de Vaca Muerta. Y esta es una base que ha sido denunciada por un colectivo que viene trabajando sobre el tema ya desde hace muchos años, que es el colectivo No a la Base Yanqui en Neuquén, y en donde todo esto se hizo pasar como un programa de ayuda humanitaria para la lucha contra los incendios y desastres naturales, que viene desde el año 2008-2009, que se instrumentó por intermedio de acuerdos con el gobierno de la provincia de Neuquén y la embajada norteamericana, y el cual, digamos, sea, bueno, ya se encuentra en un estado, la construcción ya estaría completa. Es una construcción que llevó cerca de unos $2 millones, con una superficie que asciende a 600 metros cuadrados, donde se ubica una sala de coordinación, un conjunto de oficinas para realizar monitoreo, planeación, frente a contingencias, y tiene la capacidad de albergar entre 1.000 y 1.500, digamos, sea personas, ¿no? Cabe destacar que en todo esto siempre va la combinación con el Debe tema de ser más grande, Carlos. 600 metros cuadrados es muy poquito. 6.000 debe ser. 600 de ese es lo último que construyeron, porque en realidad fue como que fueron construyendo por etapas, pero sí, tiene otros módulos también, porque lo de los 1.500, digamos, sea, venía ya desde el 2008, digamos, o sea, que venían, primero le querían hacer para 1.000, después le agregaron 500 más, y después le agregaron toda esta última parte de los $2 millones. Sí. Ahí lo que se ve es cómo se camuflan este tipo de cuestiones, y por ejemplo, en el caso de por la gran presión que hicieron las organizaciones, se pudo saber que, por ejemplo, la empresa constructora que terminó haciendo todo este complejo es una empresa constructora que se llama Eterna Sociedad Anónima, que es una empresa hondureña, es una firma hondureña, y que fue creada en 1976, y desde 1980 es una empresa que trabaja con el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos de América. O sea, el mismo, digamos, sea, que tiene presencia en el Paraguay, ¿no?, en el tramo del río Paraguay, y que se ha hecho aparentemente cargo, ¿no?, del dragado, la señalización y el balizamiento, el mismo Cuerpo de Ingenieros. Bueno, esta empresa sería una de las contratistas, que es la que construyó la base en Neuquén. Ahí también, en Neuquén, en la bajada del Agrio, aparece lo que es una estación espacial o una base espacial ahí, digamos, sea, la base espacial estaría radicada con el gobierno chino. Cabe decir que, por ejemplo, en este tipo de complejos, como el de la estación de espacio lejano, digamos, sea, que China tiene en Neuquén, y que se terminó de construir en el año 2017, la misma, al igual que lo que es la estación
espacial, digamos, sea que está en el Malargüe, en Mendoza, que es una estación espacial, pero esta estación pertenece, digamos, sea a un convenio que el Estado argentino firmó con la Agencia Espacial Europea. Son estaciones en las cuales, digamos, sea, existen, digamos, sea, los convenios, digamos, sea, con el Estado Nacional, con distintos tipos de organismos, como por ejemplo la CONAE, y en estos convenios, además, se le da participación a personal científico argentino que tiene acceso no solamente a los lugares, sino también a la utilización del instrumental y de información que todo eso que está ahí genera, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la Estación Espacial China en Neuquén, la misma fue construida, digamos, sea por la CLTC, que es la China Satellite Launch and Tracking Control General, que depende, es una empresa, digamos, que depende, digamos, sea de una agencia que depende del Ejército Popular de Liberación, que instaló una antena para poder hacer seguimiento del espacio profundo, ¿no? Y que tuvo un desempeño muy importante en lo que fueron las misiones de exploración que China lanzó a la Luna y a Marte. De hecho, digamos, sea la misión Chang'e 4, que investigó el lado oculto de la Luna en el 2018, fue monitoreada desde esa base espacial, y el aterrizaje del primer rover chino en Marte el 14 de mayo del 2021 también se hizo desde ahí. E incluso en uno de los cohetes que envió, creo que fue el de la Chang'e 4, la misión al lado oculto de la Luna, se podía ver el logo de la CONAE en la estructura, digamos, sea del cohete, entre las distintas agencias que participaron, porque la CONAE también había participado de esa misión, ¿no? Lo mismo sucede con la misión de la base espacial, digamos, sea del Malargüe, con la Agencia Espacial Europea, en donde ahí se viene trabajando ya desde el año 2002, muy anteriormente todavía, y ahí se han hecho desde recepción de datos hasta proyectos de patrimonio de sitios, patrimonio mundial de la humanidad en el ámbito de América Latina, como también el desarrollo de distintos tipos de aplicaciones con información espacial en salud y manejo de emergencias, que se vinculan con otros organismos, digamos, sea que dependen también de la CONAE, y que la mayor parte de estos organismos está en la provincia de Córdoba, ¿no? Esto lo que deja ver en claro es que frente a este tipo de argumentaciones que muchas veces se dan, en donde se trata de vincular como que hay una especie de contraposición, queda en claro que en el caso de las estaciones espaciales que se establecieron, las mismas se hicieron con convenios que fueron firmados entre los estados, convenios que fueron rubricados, que pasaron incluso por las distintas cámaras del Congreso de la Nación, en algunos casos, otros, digamos, también tuvieron intervención las provincias, y que dista mucho, por ejemplo, de lo que ha sido la maniobra por la instalación de la base yanqui en Neuquén, en donde ahí sí hay toda un mega disfraz de hacerlo pasar como una base que viene a ser de ayuda humanitaria para catástrofes naturales, ¿no? O algo por el estilo. O, por ejemplo, como lo que resultó con el radar que terminó el Tolwyn, que ahí directamente no hubo ni siquiera acuerdo entre los estados, porque ahí lo que hubo directamente, una empresa que la quisieron hacer pasar por norteamericana, pero que en realidad en los papeles era del Reino Unido, se instaló en el corazón de Tierra del Fuego y montó un radar con capacidad de darle alerta temprana ante cualquier tipo de situación que se pudiera llegar a generar en un contexto, digamos, por muy explosivo como el que se viene viviendo con respecto a la tensión que existe entre Occidente y Oriente, y que les da la posibilidad de contar con un sistema de alerta temprana en el Atlántico Sur. O sea, para terminar, el gobierno de Alberto Fernández nos deja el regalito de meternos en la confrontación internacional y en el peligro de la Tercera Guerra Mundial, porque lo que pasa
en Ucrania no es ajeno a las bases que tienen la OTAN desplegada en todo el mundo. La OTAN está en guerra y esta es una base de la OTAN en la Argentina. En el caso concreto de el radar que está en Tierra del Fuego, se sabe que ese radar forma parte de una red de radares que están camuflados, disfrazados de radares que realizan una misión científica de barrer la atmósfera baja, pero que sabemos que le proporcionan información, porque son sistemas duales, que le proporcionan información también, y le proporcionan información a los países que forman parte, digamos, sea de la OTAN, porque ahí está Estados Unidos, está Canadá, está Australia, está el Reino Unido y Nueva Zelanda. O sea que es, podríamos decir, parte de la OTAN con sus aliados, digamos, sea del Commonwealth británico, ¿no? O sea, Carlos, para ir, pues estamos esperando para la tanda, que ya nos pasamos como 7 minutos, estamos no solo muy complicado desde el punto de vista económico y político, sino también militar. Seguiremos profundizando en las investigaciones y en la denuncia de todos los fuegos por Radio Rebelde, que muy pocos otros medios están presentando esta situación totalmente peligrosa para nuestro país. Bueno, viste, Daniel, que por ejemplo en el debate tanto de los vicepresidentes como de los presidentes, del radar ni se habla. No habló nadie. Bueno, nos fuimos corriendo a la tanda y después lo tenemos a Horacio Robelli con la situación económica el análisis económico del debate de ayer. Noticias. Política. El gobierno rechazó la visita del canciller británico a Malvinas. Consideró una provocación innecesaria el viaje de James Cleverly a las islas para demostrar su apoyo a la supuesta autodeterminación de los habitantes del archipiélago usurpado desde 1833 por Gran Bretaña. El secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona, anticipó en su cuenta de X que se harán las formales protestas diplomáticas y el debido repudio a raíz del viaje del funcionario del Reino Unido a las islas. Economía. La recaudación impositiva creció 102,3% en septiembre. El Ministerio de Economía informó que alcanzó los 4,3 billones de pesos. El crecimiento fue impulsado por los impuestos con mayor respuesta a la actividad económica. El informe de la cartera destaca el IVA con un alza del 187,1% y el impuesto a los créditos y débitos 128,3%. Fútbol. Chelsea, con Enzo Fernández como titular, volvió a la victoria frente al Fulham. Le ganó 2-0 en uno de los clásicos de la ciudad de Londres, correspondiente al cierre de la 7ª fecha de la Premier League. Enzo Fernández, ex River Plate, fue sustituido por el inglés Alex Matos en el 4º minuto adicionado de juego. Más información en telam.com.ar. Radio Rebelde AM740. La radio de todos. ¿Cómo se hizo millonaria la familia Macri? 1982. Estatización de la deuda privada del grupo Macri por parte de Domingo Cavallo durante la dictadura militar. 1989. Contrato entre Mauricio Macri y Juan Carlos Rousselot para la construcción de las cloacas de Morón. 1991. Contrabando de autos de la empresa Sebel, presidida por el señor Mauricio Macri. 1991. El escándalo de Manliva. 1995. Decreto de Domingo Cavallo, que se llamó Decreto Sebel, por el cual se condonaba la deuda de 450 millones de dólares como consecuencia del contrabando que se había hecho. La fuga de capital de las empresas Sideco, Sogma Americana, Correo Argentino, todas del grupo Macri por más de 50 millones de dólares. 2016-17. Y tenemos los Panama Papers, el Correo Argentino, Avianca, Autopistas del Sol, Odebrecht. Esa famosa riqueza del grupo Macri no se hizo ahorrando monedas en una alcancía. Alcira Argumedo, luchadora indispensable, una rebelde.
Los jueves de 14 a 15 horas, con ustedes, África, una apuesta radial de Casa de África en Argentina, para la integración del continente africano en el mundo. Noticias, comercio, historias, música, poesía y mucho más. Conduce Irene Ortiz Teiceira. Con ustedes, África. Radio Rebelde en Instagram. Nos buscás como Radio Rebelde 740 y conectás con toda nuestra programación. Ahora también en Instagram. Bueno, después de la tanda tenemos al amigo, el compañero, siempre presente en todos los fuegos, Horacio Robelli, que nos va a dar la visión, el análisis económico del debate presidencial de ayer, 1 de octubre. Horacio. Muchísimas gracias, Daniel. Saludos a vos y a todos los amigos de la radio. ¿Qué pasó ayer? Desde el punto de vista económico no hubo mucho, más hubo de lo que se omitió y lo que se dijo. Lo que se omitió, lo más importante, de alguna manera lo tocó, no me acuerdo el nombre de la diputada Bregman, ¿cómo se llama el nombre? Miriam Bregman. Miriam Bregman, lo tocó bien diciendo, y acá no hablamos nada del comercio exterior, no hablamos nada de las relaciones de la Argentina con el mundo. Es un tema importantísimo. ¿Por qué? Porque los otros cuatro candidatos, los cuatro tienen un modelo en la cabeza de que la Argentina tiene que abrir sus venas para vender todo afuera, sin trabajo nacional. Que vendamos petróleo, que vendamos gas, que vendamos litio, minerales raros, toda la producción agrícola, que el río Paraná se privatice, que YPF desaparezca. Toda esta visión, los cuatro, sin excepción, los cuatro, esta visión, el responsable del decreto 940 del año 20, que permite, después del día que murió Maradona, que permite que vuelva a visitarse manos privadas al río Paraná, es la gente de Sergio Massa, porque siempre estuvo el Ministerio de Transporte en la división de poderes que se hicieron entre el Frente Renovador y en esa época se llamaban Unidad Ciudadana. Transporte le tocó siempre a Massa, y siempre Transporte jugó en contra de los intereses nacionales y populares, en defensa del río, siempre jugó a favor de la Bolsa de Comercio Rosario, que saquemos nuestra mercadería por Montevideo, etcétera, etcétera. Y los otros tres no son mejores. Y los otros tres, tal vez el más delirante y ya grotesco, el Milei, no solamente por lo que se refiere a los derechos humanos, sino que en la parte económica quiere que no exista el Banco Central, que no exista... Realmente lamentable todo. Y ahí Miriam Bregman por lo menos puso el acento en cómo, muchachos, nosotros tenemos que depender del mercado interno, tenemos que depender del trabajo nacional, la producción nacional. La kirchnerista ahí de esos cinco, yo sé que ella es troquista, pero la kirchnerista fue ella. Yo sé que ella es troquista, que pertenece a ese sector de izquierda, pero ahí fue la kirchnerista, porque planteó claramente los ejes por donde pasaba el modelo económico argentino. Si seguíamos abriendo nuestras venas para que vengan a llevarse por nada, porque el problema ahora es ¿cuánto van a evaluar? No, que van a evaluar cualquiera de los cuatro que llegue, de los otros cuatro van a evaluar. Ahora, ¿cuánto van a evaluar? Ese es el drama entre ellos, porque en el trasfondo de la pelea es, para decir dos nombres simbólicos de los dos sectores, BlackRock contra Techin, contra Los Roca. Hoy la planta de Los Roca en Campana de valer $3.600 millones. BlackRock ya le compró a los que tienen cuentas en los bancos en Nueva York, que compraron acciones de Techin y la vendieron, compraron por $1 y la vendieron por menos la mitad de su valor. Eso se llama contado con liqui. Ese contado con liqui ya tiene, gracias a eso, tiene 9% de las acciones. Lo dice Larry Fink, que es el CEO de BlackRock. Expliquémosle a la audiencia que el contado con liquidación es la forma legal de fuga al exterior, Horacio, ¿no es cierto? Exacto. Es legal porque no hay nada que lo prohíba, porque el Estado tiene como función económica autorizar, prohibir o permitir. Acá ni autoriza ni prohíbe, por lo tanto, al no autorizar ni a prohibir, lo permite. Esta es la desgracia de esta situación que está contando vos. Y de esa manera se fugan capitales, porque el que vende compra por $1 acá
compra por 365 pesos y lo vende afuera a más de a medio dólar, como si fuera 800 pesos. O sea, por eso es el contado con liqui dice que es 824 pesos. ¿Por qué? Porque lo vende a 45, 46 centavos el dólar la acción que vale $1. Y el que la vende afuera se queda con ese medio dólar, pero no lo trae para que lo puga. Entonces, doble daño, se extranjeriza. No es que los Roca hacen una garantía de nada, vos trabajaste con ellos y sabés que son tan malas personas como otro tipo, pero viven acá. Los Roca el terror de los Roca, por eso apuesta fuerte a Bullrich, y ayer fue lamentable, porque la que peor estuvo fue Bullrich. Para mí que se toma, porque yo no quiero calumniarla, pero si uno puede tener el grado de inconexión que tiene con la realidad. Ya que entramos en ese tema, la Bullrich toma y está instalado. Pero el que mostró una fisonomía no mucho mejor fue el de Córdoba, Schiaretti. Yo no sé si le da... Está viejo y senil. No, está viejo y senil. Es un hombre que está... Debe tener 75 años, pero está estropeado por la vida que hizo. Pero no todos tenemos la edad que tenemos la arteria. La edad que tenemos la arteria es la edad que tenemos. Ya no importa la edad cronológica. O sea que no le da a la blanca como yo pensé. No... eso no sé. Yo lo que creo que es senil, que está senil, está gaga y está senil. Él es lamentable. Lamentable Bullrich, lamentable Milei. Massa, por lo menos, no le estoy defendiendo a Massa, estoy diciendo claramente que el transporte lo manejó siempre él y aceptamos. No estoy defendiendo, pero Massa por lo menos tuvo hábil declarante, diría la policía. Tuvo el aplomo de salir, ¿sabes? Porque él, mirá lo que dice económicamente, mirá lo que dice, nosotros vamos a aprovechar el blanqueo de capitales y lo vamos a hacer con una moneda digital. ¿Cómo sería eso? Y blanquear capital, otra vez que los impuestos que no pagaron y que se fugaron, que traigan una parte y que no van a pagar ningún impuesto, van a pagar una parte mínima, todavía no está la ley, no sabemos cuánto van a hacer pagar por lo que traen, pero otro blanqueo más, el que hizo más y que fue un gran blanqueo, otro blanqueo más, y con moneda digital, o sea, el sistema va a ser que ni siquiera tienen que traer dudas ni nada, se inscriben en una cuenta, una criptomoneda que va a ser la Secretaría de Hacienda, identificada con número, letra, que no la podés copiar. Con esa cuenta, y aparte cuando vos la depositas te dice que fue esa cuenta, o sea, es seguro. Y esa parte va a ser seguro. El problema va a ser cómo se va a implementar, porque después esa plata que yo teóricamente te giran, se puede tener que transformar en dólares, en pesos. Ahí va a ser el problema. ¿En cuántos pesos se va a transformar? ¿En cuántos se va a transformar? Por eso te digo que todos van a evaluar. No sé, creo que el que menos quiere evaluar es Massa, porque tiene algún viso de realidad y sabe que una evaluación va a hacer que se caigan más los salarios y las jubilaciones que lo que se cayeron. Pero los otros están devaluando violentamente la moneda. Hablan directamente, en el caso de Milei, un 100% de devaluación. El tipo de cambio es 800 pesos, bueno, el tipo que pagar en el blue es 800 pesos vale el dólar. Y Bullrich no dice nada, pero Melconiano pincha muy distinto. Los cuatro que estaban ahí van a devaluar. Menos Miriam Bregman, que eso la excluyo por su política, por lo que defiende. Pero los otros cuatro van a devaluar y lo que se pelean es por la magnitud. En el caso del hombre de BlackRock, que es Milei, va a devaluar lo máximo que pueda, 100%. Una medida de shock y que salte todo por ahí y tipo 89. Y los otros, que ya están curtidos por los golpes, saben que esto no puede hacer, pueden reducir un 13% las jubilaciones y los salarios públicos, como planteó Bullrich en su momento, pero sabe que no puede devaluar un 100%. Sabe que no es lo mismo. Bueno, esa es la única diferencia que vi entre ellos en economía. Vi un modelo claramente integrado al exterior, subordinándose al exterior, sometiéndose a los vecinos del exterior, abierto a los capitales del exterior, y en contra de la independencia nacional, de la seguridad nacional, del trabajo argentino, del mercado interno y de todo nuestro pueblo, de nuestro presente y nuestro futuro. Eso es lo que lamentablemente vi. Horacio, estos candidatos, obviamente, ninguno de los cuatro se va a oponer a la denuncia que vi que publicaste en el Cohete a la Luna el domingo sobre la red troncal del Paraná-Paraguay, sobre las exportaciones de granos, minerales, etcétera, aceite que hace la Argentina por el río Paraná. No, pero así como tiene una cosa, tiene otra. Es cierto que siempre el Ministerio de Transporte le perteneció al Frente Renovador, que siempre lo manejó la gente de Massa, siempre puso Massa el ministro Lares, eso es cierto, pero fíjate que él
trató mal o bien de cobrar un impuesto hay que cobrarle también impuesto a las grandes embarcaciones, pero la barcaza que tienen bandera paraguaya, pero que en realidad pertenecen a las grandes empresas estadounidenses. Por eso, el primero que, cuando trató de cobrarles impuesto, el primero que se quejó fue la Cámara Paraguaya Norteamericana de Comercio. La Cámara, como acá fue la Cámara Argentina Norteamericana de Comercio, fueron los primeros que se quejaron porque los grandes armadores de la barcaza y las grandes empresas que traen la barcaza, con todo un negocio en negro, porque sacan soja de acá y la hacen pasar por Paraguay. Paraguay exporta más soja que la que produce. Exporta más soja que la que produce. Bueno, todo eso que vemos los camiones que pasan, que van subiendo por la ruta 12 o 14 camino a Paraguay, también van a Bolivia, también van a Brasil. Bueno, cuando uno ve todo eso, dice, no hay control, no hay nada, y encima las empresas con bandera paraguaya, que es la gran cantidad de flotas que las barcazas, o sea, hasta Santa Fe, y hasta Rosario, pero después Rosario son grandes embarcaciones, de 33 o más pies. Bueno, esas grandes embarcaciones también son extranjeras. No tenemos, de la barcaza solamente el 9% tiene bandera nacional, y no tenemos flota propia, no tenemos embarcación. Eso que te iba a preguntar, ¿cuántos buques de calado, de gran calado, ninguno, argentinos no hay María Mercante, ninguno, no hay ninguno con bandera argentina, 9% solamente de barcaza. 9% barcaza que arrastran, que en realidad antes se usaban, ¿te acordás?, para llevarlo de monte de madera, y ahora se utilizan con este negocio más redituable de la soja. Pero esas barcazas, se calcula que un 9% son argentinas, y todo el resto son básicamente paraguayas o bolivianas o brasileñas. Bueno, fundamentalmente paraguayas. Hubo un conflicto entre prefectura y la prefectura paraguaya, ¿no es cierto? Sí, porque se detuvo un barco paraguayo porque no quiso pagar el impuesto, le cobraba un impuesto, un peaje, en realidad no es un impuesto, un peaje, y no lo quiso pagar. Se lo detuvo, y sí, por supuesto, la prefectura paraguaya se quejó porque en realidad no estaba firmado el acuerdo, porque la propuesta original es que los 5 países que tenemos influencia directa o indirecta sobre el Paraná, los 5 países tenían que decidir en forma conjunta. Y acá fue una decisión unilateral de la Argentina. Pero esto, como dice Mempo Yardieri, se soluciona muy fácilmente. La Argentina tiene que salirse de la LADI. La LADI fue un acuerdo que había hecho Estados Unidos en su campaña de Kennedy de Alianza para el Progreso, donde nos subordinamos siempre a Estados Unidos. Por eso la presencia de la Cámara paraguaya norteamericana. Nosotros debemos salirnos de la LADI y hacer un convenio con Paraguay y Pichavir, de país a país, sin otra norma, sin pedir opinión a Brasil y a Bolivia y Uruguay, que son países hermanos, pero no tienen nada que decir sobre el tema de por qué le cobramos peaje ellos porque tampoco quieren pagar la barcaza de ellos, pero por el peaje de esta barcaza paraguaya. Simplemente lo pagó y pagó la multa. Nosotros, en buen criterio, lo que se decidió fue ahora suspender los pagos, no eliminarlos, suspender los pagos sin fecha de volver a reimplantarlos, porque ya el conflicto tomaba otras dimensiones, porque ellos a su vez no querían darnos la energía de Yacyretá, es un ente binacional que la Argentina llegó a construir. Menem decía que fue el gran monumento a la corrupción. Para que Menem diga eso, digamos lo que fue Yacyretá. Lo comenzó el general Perón en 1974 y lo terminó Cristina Fernández de Kirchner. Entonces te cuenta todo lo que llevó, los capitales que llevó. Bueno, con todo este vericueto, la Argentina decidió suspender el cobro del peaje. La Argentina necesita cobrar el peaje porque el dragado de las aguas, las obras que se hacen, son todas obras del presupuesto nacional, lo pagamos nosotros. Ellos deberían contribuir con el peaje como yo contribuyo al peaje en la ruta. Deben contribuir con el peaje de utilizar el río Paraná, que en su mayor trayecto es totalmente argentino. En el tramo argentino deberían pagar el peaje a la Argentina. Decime, Horacio, para comenzar a tener una flota mercante argentina, ¿qué necesitaríamos? ¿Cuáles serían los primeros pasos desde el punto de vista económico para ir dotando a la Argentina? Porque los buques extranjeros cobran por la carga, ¿no es cierto? Cobran, no es gratis eso. Seguro, es carísimo. No solamente es carísimo, nos hacen pasar por el puerto de Montevideo. Hay dos razones. Tandanol está en condiciones de hacer buques de gran calado. Tandanol lo está hecho. Le ha hecho para Venezuela, le está haciendo para Venezuela. O sea, Tandanol está en condiciones de hacerlo. Necesitaría mayor dotación de personal, tiene infraestructura para hacerlo.
y tiene el conocimiento técnico para hacerlo, tarea más personal, mayor dotación de capital, pero y también hay muchos talleres de embarcaciones privados argentinos también están en condiciones de hacer, si no todo de la nave, una parte del motor. Astillero Río Santiago ha hecho buques importantes. Por ejemplo, otra empresa pública también que ha hecho por eso. Tenemos astilleros nacionales y provinciales importantes para hacerlo. Tenemos astilleros privados para hacerlo. La Argentina ha sido un país que antes de Menem creaba su propio buque. Tuvimos nuestra Elma, y Elma llegó a ser la cuarta flota naviera de América. Elma, la cuarta. Y no existe. No existe. No existe más. Menem y vendió como chatarra las embarcaciones que tenía. Y lo que no se vendió se lo cedieron a los que vinieron después. El caso de los areneros que dragan las aguas, que le agarraron, no tuvieron mejor idea que cedérselo a la empresa Jagerum, que es la que tiene la licitación, en comodato, y no sabemos cuánto paga. Bien, Horacio, una cosita más sobre la cuestión de la red troncal del Paraná, que le han puesto de nombre Hidrovía, porque es la empresa extranjera, esta Jacques de Null, que le ha puesto ese nombre. Hay un debate, porque el puerto de Buenos Aires ha quedado prácticamente de lado, si bien hay gran cantidad todavía de movimiento, pero el movimiento más importante se hace por el Paraná y por el puerto de Montevideo. Ahí aparece el canal Magdalena, que por qué razones no se lo habilita. El canal Magdalena es nuestro canal natural, siempre lo fue. Antes de Menem, el canal Magdalena siempre, desde la época de las invasiones inglesas, el canal Magdalena es nuestro canal natural. O sea, los ingleses entraron por el canal Magdalena en las invasiones inglesas. Fueron ataques por el canal Magdalena. Claro. O sea, nosotros tenemos un canal natural que está en el Codillo, en Punta India, en la provincia de Buenos Aires, y que en San Borondón, la vía de San Borondón, y llegaba directamente al puerto de Buenos Aires. Así hicieron los ingleses sin ninguna dificultad, desembarcaban en Quilmes para no parecer tan pues no saben que se iban a encontrar con Buenos Aires tampoco. Y después cuando vieron que la rosca oligarquia nuestra, como siempre, como hacen los que vimos ayer hablando, menos Miriam Bregman, ofreciéndose al invasor, le concedieron todo. Lo hemos hablado varias veces contigo. Saturnino Rodríguez Peña lo atendía a William Beret, porque fue el que comandó la primera invasión, como si fuera el rey. ¿Sabe quién era el presidente de la aduana? Martínez Dios, supongo. Sí, José Martínez. Bueno, pero por eso mismo, la roca oligarquia siempre haciendo eso. Ahora, el canal Magdalena es nuestro canal natural. Para ir para el canal el Codillo, para cruzar, tenés que cruzar todo el río de la Plata en contra de la corriente para llegar a Montevideo. Encima de Montevideo, como estaba rotado de buques, tenés que esperar y tenés que pagar esos días de espera. Es todo costoso, todo porque para que beneficiara la Bolsa de Comercio Rosario, que tiene una pelea con toda la zona, y divide el país en dos. Esta pelea de la Bolsa de Comercio Rosario, que son las grandes empresas acopiadoras y comercializadoras de granos, contra los que están en Bahía Blanca, porque el primero beneficiado sería el puerto de Bahía Blanca. Bueno, todo esto, esta pelea le cuesta al país que esté dividido en dos partes. El país no está unido, hay una guerra, nosotros no tenemos forma de llegar a la Patagonia. ¿Por qué? Porque el canal Magdalena no se volvió a alargar de hace años, no se trabaja sobre el canal hay que mantenerlo, hay que dragarlo, hay que trabajarlo, la obra de infraestructura que se estaba pidiendo, se licita en agosto, y resulta que la licitaron en pesos, ninguna suma ridícula, porque la Puma que tenía el presupuesto de comienzo de año, o sea, el presupuesto hasta septiembre del 2022 se había puesto una suma para principio de año, se le devoró todo hasta el cansancio para licitarlo recién en agosto, el 17 de agosto, el día del fallecimiento, como conmemoramos la muerte del general San Martín, el padre de la patria. Ese día, una vez más, el cipallaje nuestro, haciendo el circo esta licitación ridícula, por supuesto no se presentaron, y quedó desierta. Y ahora hay que hacerla de vuelta el año que viene, de vuelta van a poner el presupuesto, esperemos que esta vez pongan el tiro, que la pongan en dólares, porque vos la podés poner en pesos, en dólares, para ajustarla, para se paga en pesos, pero la ajustaba valor dólar. De esa manera mantenerse actualizada la obra. Por eso nos hizo Canal Magdalena. Y la Argentina estaría en dos partes. El sur no se comunica no hay forma por embarcaciones comunicarse en la Patagonia nuestra con el resto del país. Queda aislado el país porque ya se decidió la Bolsa de Comercio Rosario que no se hace el Canal Magdalena. Y Massa y el Ministerio de Transporte ha sido siempre funcional a la Bolsa de Comercio Rosario. Han sido siempre
se han subordinado siempre a los designios de la Bolsa de Comercio Rosario, que es Cargill, Grepu, Bunge, Aceitera General Dehesa, Molino Río de la Plata, a esos grandes acopladores y comercializadores de grano de la Bolsa de Comercio Rosario se subordina todo el Ministerio de Transporte de la Argentina desde hace muchísimos años. El programa de hoy, de Todos los Fuegos, ha dejado claro que son enormes las tareas del pueblo argentino para retomar la independencia nacional y a partir de ella, o junto con ella, del desarrollo económico y la justicia social, que nosotros acá le llamamos socialismo. Pero bueno, en el proceso de construcción veremos las medidas específicas que vamos a tomar, pero ese es el único sendero por el que puede marchar nuestro pueblo, Horacio. Estoy convencido de lo mismo. Muchas gracias por tu contribución a Todos los Fuegos. Y nos vamos. Me siento parte del programa y muchísimas gracias por dejarme participar en él. Nos vamos a la tanda y ahí ya la vemos a Silvia Visconti, que vamos a preguntarle qué tema nos trae preparado para hoy. Radio Rebelde AM740. La radio de todos. Proyecto Cultural Maíz Radio, un programa argentino e indo-latinoamericano. Entrevistas, poesía, opinión y debate. El programa del movimiento social y político Proyecto Cultural Maíz. Martes de 21 a 23. Un programa que cuenta con vos. El Ángel de River. Hay un ángel que vuela. Martes de 20 a 21. Gambeteando las nubes. Roberto Alonso y Daniel Galazo te harán revivir en la voz de los protagonistas los momentos imborrables que hicieron la historia del más grande, River Plate. El Ángel de River. Soberanía.ar, un programa del Movimiento Federal por la Soberanía Nacional, luchando por la segunda y definitiva independencia. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Por el recupero de nuestros ríos y puertos, del control de la pesca marítima, del lago escondido, de nuestras queridas Malvinas, de nuestros recursos naturales. Sociedad civil y un Estado-nación fuerte en sólido vínculo con los pueblos y naciones de la patria grande. Todos los lunes de 20 a 21. Idea y producción general Santiago Ernesto Ali Bruyú. Conducción rotativa Josefina Centurión, Alicia Muzio, Ana María Gómez, Carlos Hardwick, Tomás Pérez Bodria, Héctor Francia, Roberto Lopresti, Héctor Lino Castro y Rubén Oscar Busot. Radio Rebelde en Instagram. Nos buscás como Radio Rebelde 740 y conectás con toda nuestra programación. Ahora también en Instagram. Bueno, estamos en la cuarta última media hora de Todos los Fuegos por Radio Rebelde, con A Dos Orillas, y le decimos a Silvia Visconti, que la estamos viendo, que se tome un mate a la salud del programa 200 de Todos los Fuegos. Buenas tardes, sí. Bueno, no tengo el mate ahora todavía preparado, pero dentro de un ratito ya me lo voy a preparar. Y me preguntabas, antes de la tanda, de qué íbamos a hablar hoy. ¿Sabes, Daniel, que desde hace tiempo tenía ganas de compartir en este espacio algún acercamiento al tema de las artes visuales, pero sabiendo que eso constituye un fuerte desafío? Un primer desafío porque las artes visuales, al menos teóricamente, no tienen una llegada a gran parte de las personas, a las personas en general, y de los militantes en particular, ¿verdad? A diferencia de otras formas del arte como la literatura o la música. Y por otro, y eso hace un poco complejo abordar este tema.
Y el otro tema, el otro desafío, es que tiene que ver fundamentalmente con el carácter visual de estas artes. Un componente que obviamente es imposible mostrar a través de la radio, donde no hay imagen. Pero bueno, no obstante ello, quizás porque por mi formación docente, que una de sus ramas es la historia del arte, y quizás porque me resulta un poco doloroso que tantos desconozcan estas expresiones de la creación humana, que de alguna forma tanto compromiso y tantas conciencias pueden despertar. Y quizás también porque me interesa romper con ese prejuicio que solemos tener y que se manifiesta en expresiones como yo no entiendo nada de arte, el arte visual es para las élites, no me interesa saber nada sobre ese tema, el arte no es para los trabajadores, etcétera, etcétera. Y por eso decidí asumir este desafío y hoy me voy a dedicar a algo que tiene que ver con el arte visual. Yo creo, Daniel, que si le hiciéramos la pregunta a los militantes si han participado de expresiones artísticas visuales como espectadores o como protagonistas, la mayoría dirían que no. E incluso, si le preguntáramos a los jóvenes, posiblemente también dijeran que no. Sin embargo, si le preguntara a quienes tienen, digamos, unos 40 años o más, si tienen referencias del siluetazo, o más sencillamente de las siluetas de los desaparecidos en los muros, seguro que contestarían que sí. Y si le preguntáramos a esos jóvenes si recuerdan esas siluetas delineadas sobre papel y pegadas en los muros, también seguramente contestarían que sí. Y el siluetazo, que se realizó entre el 21 y el 22 de septiembre de 1983, fue una expresión de arte visual. Una acción artística, estética y política que logró simbolizar la desaparición y de manera emblemática logró de alguna forma articular el arte con una demanda social colectiva que era la aparición con vida de miles de personas desaparecidas durante la última dictadura militar argentina. El siluetazo se convirtió incluso en una expresión artística que trascendió las fronteras del país y se replicó en muchos otros lugares de América. Esto fue una iniciativa de 3 artistas visuales: Rodolfo Aguerreberri, Julio Flores, ambos docentes y artistas, y Guillermo Quexel, serigrafista, diseñador y artista. Y su concreción contó con las madres y abuelas de Plaza de Mayo, otros organismos de derechos humanos, militantes políticos y activistas, grupos estudiantiles y muchas agrupaciones juveniles. Consistió en el trazado sencillo de la forma vacía de un cuerpo a escala natural sobre papeles, que luego fueron pegados en los muros de la ciudad como forma de representar, digamos, la presencia de una ausencia, la de los miles de detenidos desaparecidos. Fue una acción colectiva que se produjo cuando las artes visuales comenzaron a alejarse del silencio propio que tuvieron en los primeros años de la dictadura militar, durante los cuales estas manifestaciones críticas quedaron desplazadas por efecto de la censura, a lo que se le sumó el exilio de varios artistas y también la propia autocensura para mantenerse vivos de algunos de los que se quedaron. La idea del siluetazo comenzó a formalizarse cuando estos artistas decidieron representar a todos los desaparecidos y realizar una acción colectiva cuyo punto de partida fuese la Plaza de Mayo, que ya era emblemática, y se la propusieron a las madres. El proyecto incluía la participación de gente de distintos sectores, porque era imposible hacer una cantidad enorme, 30.000
imágenes solamente con estos artistas plásticos. Así que se pensó en la participación de gente de otros sectores y se iba a tomar como soporte los muros y las calles de Buenos Aires. Los artistas pensaron al principio hacer siluetas de la figura humana que tuvieran tamaño natural para representar a cada una de las víctimas de la desaparición y crear así un hecho gráfico que de alguna manera tuviera distintos objetivos. Por un lado, golpear al gobierno dictatorial a través de la magnitud que iba a tener esas representaciones, y que además esto generara la atención de los medios de difusión y sirviera como un aglutinante que acompañara la movilización prevista por las Madres de Plaza de Mayo en una de las marchas de la Resistencia. La acción culminó en una gigantesca intervención urbana que ocupó una buena parte de la ciudad. En la tarde del 21 de septiembre, agrupaciones estudiantiles de los centros universitarios, que estaban prohibidos todavía, los centros universitarios de Prilidiano Pueyrredón, Bellas Artes, Arquitectura, Filosofía y Letras, Sociología y Farmacia de la UBA, los propios manifestantes que habían sido convocados por las Madres de Plaza de Mayo, y también finalmente las personas que deambulaban por la ciudad de Buenos Aires, prestaron su cuerpo para delinear la silueta de cada cuerpo ausente. Como resultado, miles de siluetas realizadas sobre papel ocuparon las calles y quedaron estampadas en paredes, persianas y señales urbanas que exigían verdad y justicia, y en ese momento aparición con vida. Como dijo un historiador argentino, un historiador del arte, Roberto Amigo, esas siluetas hicieron presente la ausencia de los cuerpos en una especie de puesta escenográfica del terrorismo de Estado. Al comienzo de la jornada, los organizadores improvisaron un taller al aire libre y habían llevado plantillas con figuras humanas para empezar a hacer estas figuras. Comenzaron a delinear siluetas humanas sobre papeles, que luego empezaron a pegar verticalmente sobre las paredes en los edificios aledaños. Esto de pegarlos verticalmente era un pedido de las Madres de Plaza de Mayo, que no querían que aparecieran, sobre el piso o horizontales, para no dar la imagen de la muerte, ¿verdad? Estos empezaron a ser colocados sobre los carteles existentes, en árboles, y este gesto generó que el público casi inmediatamente se apropiara de la tarea. Y entonces cientos de manifestantes empezaron a aportar otros materiales para realizar las siluetas, pusieron sus cuerpos tirándose en el piso sobre ellas para que los bosquejaran, y se sumaron a la pegatina iniciada por los organizadores. En un principio, el proyecto contemplaba que esas figuras iban a ser personalizadas, con detalles de vestimentas, características físicas, sexo, edad, incluso usando técnicas de collage, de color, de retrato. Eso recuerdan los artistas, pero cuando se lo plantearon a las madres, estas señalaron que había un inconveniente porque las listas disponibles de las víctimas eran todavía muy incompletas, así que se había resuelto que las siluetas fueran todas idénticas y sin inscripción alguna. Sin embargo, en el proceso mismo de producción colectiva, esto se fue transformando y fue desapareciendo esa idea de la homogeneidad. Primero fueron las abuelas de Plaza de Mayo las que señalaron que también debían estar representadas las niñeces y las mujeres embarazadas, y así surgieron estas figuras. Y después, espontáneamente, la gente comenzó a escribir el nombre de un desaparecido sobre la silueta, la fecha de la desaparición, o las empezó a cubrir con consignas. Incluso hay una anécdota de un manifestante que, impactado por lo que estaba viendo,
fue a su casa y volvió con corazones rojos de papel que fue pegando en las siluetas que rodeaban la plaza, y otras personas comenzaron a colocar un signo de interrogación sobre estas siluetas. En medio de una ciudad que todavía conservaba, porque se estaba en dictadura, un clima hostil, una presencia hostil y represiva, y a pesar de que hubo un fuerte dispositivo policial, esta actividad artística liberó un espacio de creación colectiva que se puede pensar como una redefinición tanto de la práctica artística como también de la práctica política. Aquel siluetazo inicial, al que siguieron 2 jornadas semejantes en diciembre del 83 y en marzo del 84, cumplió una doble función, una función acusadora y una función reparadora. Todo eso en un tejido social argentino que estaba devastado. Desde hoy podemos preguntarnos en qué medida se puede reconocer un legado vivo de las siluetas en las prácticas artísticas de intervención callejera, artística, más recientes. Y sin duda, intervenciones artísticas producidas en las últimas décadas reelaboran o dialogan con este legado del siluetazo. Si el arte es una manifestación cultural que está relacionado con el espíritu de cada época, los sobrevivientes de la generación de los desaparecidos en Argentina, que hicieron el siluetazo sobre el final de la dictadura y a comienzos de los 80, abrieron un camino en el campo de la actividad artística callejera vinculada a los hechos políticos que se potenció en los años 90 con sus descendientes directos. A lo largo de los años 90 emergieron grupos de artistas que instalaron sus producciones visuales en la calle. Entre ellos, 2 grupos de jóvenes que tomaban de alguna manera esta bandera, y entre los que resaltan especialmente el grupo de arte callejero y el grupo Etcétera. Ambos participaron activamente en la elaboración y en la realización de los scratches, que implicaron una revitalización en el movimiento de los derechos humanos. Desde 1998, el grupo de arte callejero generó la gráfica de los scratches, que son características suyas, sus carteles, que de alguna manera emulan el código vial y lo desvirtúan, lo subvierten. Simulando ser una señal de tránsito habitual, indican, por ejemplo, la proximidad de un ex centro clandestino de detención, el Olimpo a 500 metros, o los lugares de los que partían los llamados vuelos de la muerte, o la demanda, el juicio y castigo de los represores. Por su parte, el grupo Etcétera aportó en los scratches la realización de performances teatrales con grandes muñecos, máscaras o disfraces. El proceso seguido por este grupo de artistas dio como resultado una obra ligada a lo popular, una tradición latinoamericana que puede rastrearse en alguna manera en antecedentes como el arte mural de masas que hizo la Revolución Mexicana, ¿no? Las famosas obras de Diego Rivera, por ejemplo, entre otros, ¿verdad? O la Revolución Cubana, o con las brigadas Ramona Parra, con la brigada Inti Peredo, durante el gobierno de Salvador Allende, y en experiencias similares que se llevaron a cabo en Perú y en Brasil. Pero el siluetazo tuvo como un valor especial un avance conceptual y político, porque consiguieron unir a la práctica artística la praxis política, compartir los medios de producción artística con el pueblo, arrancar al espectador de la pasividad a la que está condenado, convirtiéndose a partir de su participación en un productor colectivo de arte. Y a la vez, las siluetas pusieron en evidencia eso que la opinión pública ignoraba o prefería ignorar, eso que se sabía y a la vez no se sabía.
la magnitud del terrorismo de Estado. Las siluetas en los muros horadaron el silencio, instalaron en la sociedad ese silencio que había sido instalado en la sociedad durante la dictadura en torno a los efectos de la represión, que podía sintetizarse en el lenguaje de la época con la frase "nosotros no sabíamos". A partir de ese momento ya no se podía no saber. Aquellas inaugurales siluetas iniciaron una práctica artística que, al decir de algunos de sus protagonistas, consiguió realizar el sueño de muchos artistas: obtener una participación activa de los espectadores para convertirlos así en actores comprometidos. Actores que de alguna manera recuperaban esos cuerpos ausentes poniendo sus propios cuerpos. Y como dice la canción de 4 pesos de propina, tras tu silueta gris, donde miro te veo, donde busco no estás. Les propongo escuchar esta canción que se llama Como un río, de 4 pesos de propina. El cielo que se esconde tras tu silueta gris, donde miro te veo, donde busco no estás, atravesando el tiempo, una mirada rota se encara en el espejo de tu ausencia hoy. Aunque pasen los años, siempre vuelve al otoño, un retrato incambiado que el fuego congeló, y una noche de frío florecen margaritas para recordar tu nombre y preguntar dónde estás. Caminar en silencio por el asfalto frío, acá nadie te olvida, acá no hay soledad. Caminar en silencio, ruidoso como un río, acá nadie está solo, acá hay necesidad. Y aunque pasen los años, siempre vuelve el otoño, un retrato incambiado que el fuego congeló, y una noche de frío florecen margaritas a recordar tu nombre y preguntar dónde estás. Caminar en silencio por el asfalto frío, acá nadie te olvida, acá no hay soledad. Caminar en silencio, ruidosa como un río, acá nadie está sola, acá hay necesidad. El cielo que se esconde tras tu silueta gris, donde miro te veo, donde busco no estás. Y aunque pasen los años, siempre vuelve el otoño para recordar tu nombre y preguntar dónde estás. Caminar en silencio por el asfalto frío, acá nadie te olvida, acá no hay soledad. Caminar en silencio, ruidoso como un río, acá nadie está solo, acá hay necesidad. Caminar en silencio, ruidoso como un río, caminar
Bueno, Daniel, aún hoy los críticos, los historiadores, los gestores culturales siguen discutiendo si el siluetazo es un nicho político o un nicho artístico. Discuten cuáles son sus valores estéticos, su valor formal, si fue una intervención, una expresión del arte conceptual, de arte de información, de arte de ideas, si se trata de una ruptura con las vanguardias, si se trata de un arte de acción y antiinstitucional. Y todos esos debates poco importan, porque de lo que se trató fue de hacer del arte una fuerza actuante en la realidad concreta, una liquidación radical de la categoría moderna del arte como objeto de contemplación pura, de instancia separada de la vida, y fue también la recuperación para el arte de una dimensión que las dictaduras le habían despojado, la capacidad de ampliar el circuito de comunicación hacia los sectores populares para poder, desde lo específico de su rol de artistas, aportar en las luchas cotidianas. Bueno, y como por ser parte de la resistencia y porque, como decía por ahí el filósofo argentino García Canclini, el arte nunca es más fascinante, creativo y liberador que cuando actúa en forma solidaria con la capacidad productiva y de conocimiento del pueblo, es que quise traer a este espacio el siluetazo para, en otras intervenciones, dedicarme un poquito a ver otro hecho artístico que fue muy importante, como Tucumán Arde. Te digo, Silvia, que te metiste de lleno con el siluetazo, te metiste de lleno en uno de los temas de actualidad política argentina que se debatió incluso ayer en el debate presidencial. Este tema se tocó de costado, pero se tocó, o sea que está presente en el debate presidencial en este momento en la Argentina. Yo no sé si lo pensaste, pero salió redondo, y me meto en el debate que estabas mencionando porque evidentemente tiene una actualidad política inmensa. Sí, ayer escuché, digamos, si bien ya tenía pensado este tema, ayer escuché algunos pedacitos que pasaron por la televisión abierta acá en Uruguay. Ahora voy a ver si puedo escuchar directamente todo el debate en algún otro medio, pero ayer escuché precisamente porque aquí fue lo que pasaron, algunas de las declaraciones de Milei, negando la existencia de los 30.000 desaparecidos. Así que ayer también tuve la sensación de que, bueno, había elegido un tema sin saberlo, había elegido un tema que podía meterse en estos debates de la hora, ¿verdad? De esta hora que viven los argentinos. Bueno, Silvia, estamos terminando el programa número 200 de Todos los Fuegos por Radio Rebelde. Nos vamos al lunes próximo, 9 de octubre. Ya tenemos un tema fijo seguramente para el 9, que acá si bien lo conmemoramos el 8, en Bolivia se conmemora el 9, y el Chato Peredo se enojaba mucho con los que daban por muerto al Che Guevara el 8 de octubre. Pero bueno, los pueblos toman como le vino la información y hay que aceptarla de esa manera. Claro, pasamos el programa 200, vamos al 201, pero siempre con todos los fuegos ardiendo a más no poder. Bueno, Silvia, muchas gracias como siempre y nos vemos el próximo lunes. Hasta el próximo lunes. Y a la audiencia también le decimos que nos estamos yendo, nos fuimos, y les adelantamos seguramente un tema. Vamos a hablar del comandante Ernesto Che Guevara.